Muy bien, buenos días, bienvenidos a una sesión más de diseño de estructuras de cero. En esta sesión vamos a proseguir con nuestra discusión en la parte de compresión. Esto sería el último tema para la parte de compresión. En esta sesión vamos a aprender a, a cómo calcular los factores de longitud efectiva K, que ya lo deben de saber, ¿no? Esto lo vieron en estabilidad, en el curso de estabilidad. Entonces lo que vamos a ver sería prácticamente un repaso para ustedes y luego cómo cuantificar la capacidad en base a este nuevo valor de K, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí entonces es, voy a ponerle aquí, determinación del factor de longitud efectiva K. ¿Okay? Entonces, esto es basado en el comentario del apéndice 7 del ISC 36016. Es una especificación más reciente. Ok, lo que nosotros hemos visto hasta ahorita es tener los siguientes casos. O sea, hemos visto eh, para el caso teórico, o sea, en general, las columnas eh, o miembro de compresión o miembro de compresión este que entonces como les decía, digo, las columnas o miembros de compresión que hemos visto hasta el momento son para casos son para casos son para casos específicos de armaduras o arrastramientos. ¿Sale? En este caso, exploramos ahora los casos, o más dicho, las columnas ¿sale? De edificios este, convencionales, ¿no? Convencionales. Eh, lo que hemos visto hasta ahorita es, vamos a ver, o sea, por ejemplo, la tabla esta del apéndice, yo no me voy a meter a leerle completo, ¿verdad? Este es el método de longitud efectiva, lo que le dice el 7.2. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es calcular K por L. Hay otros métodos, ¿de acuerdo? Eh, mire, por ejemplo, en el caso de marcos arrastrados,
sea, generalmente se toma el valor de K igual a 1. Ahorita vamos a ver el por qué se toma el valor de igual a 1 como caso crítico, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa aquí es mostrarle esta tabla que viene aquí. Esta tabla lo que nos dice es, si usted se fija, está separada en dos casos. En casos cuando tiene desplazamiento lateral y cuando no tiene desplazamiento lateral. Entonces, cuando no tenemos de forma teórica, de forma teórica tenemos los siguientes casos. ¿Sale? Y estos casos, digo, pues pudiera ser, por ejemplo, la articulación, doble articulado. Tenemos también el que es el empotrado y articulado. Tenemos también el que es empotrado y empotrado. ¿Sale? Luego tenemos aquí otros casos, como por ejemplo sería el que está empotrado pero libre. Empotrado de un lado y libre del otro. Déjenme lo voy a poner así. A ver, empotrado pero libre. Extremo libre. O bien articulado. Luego tenemos el caso de que es empotrado, pero... Y este último, el F, no se lo voy a poner, ¿no? Por el hecho de que este es un apoyo muy raro, ¿no? También en el caso de este también vendría siendo raro, ¿no? Pero bueno, como quiera se lo pongo. Aquí sería... O sea, está... empotrado aquí en el borde, pero acá de este lado tiene un apoyo tal que restringe como tipo de empotramiento, pero permite el arrastramiento lateral. Del otro lado también es algo similar, nada más que es una articulación y luego está empotrado, casi empotrado. Eso se articula, se lo voy a poner como quiera. Y es un tipo, ¿sale? O sea, que permite el desplazamiento lateral, pero no hay movimiento o rotación aquí en el extremo. Déjame si quiere le hago estos dibujos, o sea, a lo que me refiero con esto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el articulado, se vería más o menos así. O sea, este sería el punto fijo, este sería el punto fijo. Y entonces aquí tenemos más o menos este movimiento. Aquí usted genera un ángulo, le voy a poner aquí una línea verde y esta línea. Y genera un ángulo θ y además tiene un desplazamiento delta. En el caso de la articulada empotrada, pues tendría más o menos esta configuración. Aquí abre así, más o menos. Déjenme. Y luego aquí empieza a pegar y luego aquí hace esto, ¿no? Okay. Y aquí de este lado, pues tendríamos más o menos esto. O sea, en este punto θ es igual a 0, en este caso θ es igual a 0. Ok. Lo voy a poner así 0 grados, no lo voy a poner grados, nomás lo voy a poner 0. Pero tiene un desplazamiento lateral, o sea, aquí seguiría teniendo ese desplazamiento lateral delta. Okay. Y luego tenemos este caso que es el empotrado, donde aquí no tiene rotación, ¿sale? Y aquí también de este lado no tendría rotación. O sea, aquí los ángulos aquí, ¿sale? Serían θ igual a 0. Okay. En el otro caso, este sería más o menos el movimiento, o sea, este es empotrado aquí, empotrado en esta base y más o menos sería algo así. No está muy bien hecho, pero bueno. Así estaría. Y entonces este ángulo θ valdría 0 grados. 0, nomás lo voy a poner. ¿Sale? Y tiene el desplazamiento, este sería el desplazamiento lateral. En el otro caso, aquí sería empotrado. ¿Vale? Se tiene este y luego empieza a abrirse. ¿Sale? Pero luego de este lado también tiene, o sea, aquí se movería.
o si quieres se lo pongo así. Y entonces sigue teniendo desplazamiento lateral, pero aquí los ángulos son 0 grados. O sea, es un apoyo muy, pudiéramos decir, poco convencional, ¿verdad? No encontraría yo dónde encontrar esto. Y el último caso sería cuando sí hay una rotación, ¿verdad? Pues está articulado en la parte de abajo, pero está empotrado aquí en la parte de arriba, ¿no? Empotrado y tiene desplazamiento lateral, ¿no? Empotrado en el sentido de que tiene la rotación restringida, θ igual a 0 en este caso. ¿Okay? 0 grados, así lo voy a dejar. Pero entonces nótese que aquí de este lado usted tiene, déjame ponerle primero que nada en el caso teórico los valores de K, ¿ok? Y en el caso recomendado los valores de K también. Aquí, déjame ponerle aquí. Teórico y recomendado. Esto sería recomendado por el ISC 360. ¿Por qué? Porque los apoyos no son ideales y todo lo demás, ¿no? Entonces, en el caso teórico, por ejemplo, en este caso, pues ya tenemos que K es igual a 1. ¿Sale? Acá de este lado también le voy a poner K igual a 1, es el recomendado. En este caso, si mal no recuerdo, sería 0. No me lo sé, creo que 0.70. 0.70, pero ese es el teórico. Este es el teórico, pero el recomendado para diseño sería 0.80. El recomendado para diseño sería 0.80. ¿Sale? En este otro caso tenemos 1. Bueno, perdón, es cierto, estoy viéndolo mal. Sería este de aquí el empotrado. Sería 0.5 y el recomendado sería 0.65. Entonces este es K igual a 0.50. Y acá de este lado sería K igual a 0.65. Aquí K es igual a 2. Pero el recomendado es pues mayor que 2. No lo recuerdo, sería este de aquí sería 2.1. Recomendado para diseño sería 2.1. En el caso el apoyo raro, sería el valor teórico es 1, pero aquí tendría 1.2 como el valor de diseño. Está empotrado en la base, ¿no? Y tendríamos K igual a 1, pero el teórico es K igual a 1.20. Digo, el recomendado, perdón. Y en el último caso sería 2 y 2. 2 y 2. K igual a 2. ¿Sale? Y acá de este lado K igual a 2. Así como está. Pero entonces aquí pueden notar un patrón. Ese patrón sería, si usted lo subraya, estos de aquí serían sin desplazamiento lateral. ¿Ok? Y estos serían con desplazamiento lateral. ¿Ok? Con desplazamiento lateral. Y entonces acá de este lado, en el caso, pudiéramos ver que como valor límite sería cuando tenemos doble articulación, ¿no? Como este caso que tenemos aquí, el primer caso. ¿Sale? Entonces cualquier valor, ¿sale? Aquí estaríamos estos valores K, serían, pudiéramos decir que para cuando no tenemos desplazamiento lateral, K es menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Sin embargo, este sería el caso límite, el del 1. Entonces con desplazamiento lateral tendríamos que K es mayor que 1 en general. Pudiéramos decir, aunque aquí le da 1, ¿vale? Aquí le recomienda sería 1.2, ¿no? Entonces con desplazamiento lateral estaríamos hablando de que este valor K sería mayor que 1 en general. Entonces esto de aquí lo puede aplicar al caso de edificios, ¿sale? Para el caso de edificios, ¿verdad? En el caso de edificios,
Usted puede tener una estructura de este tipo, que ya las hemos visto previamente. Aquí le voy a poner 3 niveles nada más. Y entonces aquí tendremos, bueno, aquí le voy a poner otra columna. Y entonces aquí tendríamos un sistema riostrado. ¿Okay? Sistema riostrado. Y acá de este lado tendríamos un sistema no riostrado. Este sería entonces, como le digo, sería un marco flexión. Y este sería un marco arrostrado. Arrostrado. Este de aquí, voy a corregirlo. Arrostrado. Este de aquí sería sin desplazamiento lateral, o más bien dicho, ningún sistema estructural es sin desplazamiento lateral. Todos se desplazan. Todos se desplazan. No hay ninguno que diga, no, este no se desplaza. Por más que digamos que este es un sistema riostrado y que no, que es un sistema que no se desplaza, realmente sí se desplaza. Todos tienen desplazamiento lateral, no hay ninguno. Sin embargo, el desplazamiento delta de este edificio del sistema riostrado, ¿verdad?, es mucho, pero mucho menor que aquel que viene con respecto al marco a flexión o el sistema no riostrado. Déjeme si quiere aquí le hago más o menos una estructura, una deformada, más o menos así vería. Hipótesis. Hay más o menos, ¿no? De acuerdo, más o menos. Entonces, aquí sí tendríamos unos deltas. Aquí tendríamos delta. Lo voy a poner. ¿Cómo lo pudiéramos poner? Delta B. 3. Delta B3. Le voy a poner. Okay. Delta B3. Acá de este lado tendríamos delta B2. Y aquí de este lado tendríamos delta B1. Acá en este otro lado, aquí vamos a tener que este es el movimiento más o menos, o sea, ¿sale? Y entonces de este lado tendríamos delta M, lo voy a poner delta M3, delta M2 y delta M1. Y aquí podemos decir que en general, aquí pudiéramos decir que delta M y cualquier valor I de cualquier piso es mucho, pero mucho mayor que el delta BI, ¿verdad? Donde delta B se refiere al desplazamiento lateral en un marco arriostrado. Delta B es desplazamiento lateral en marco arriostrado. Y delta M representaría desplazamiento lateral, lo mismo, desplazamiento lateral en un marco a flexión. Un marco a flexión. Okay. ¿Sale? Entonces aquí podemos asumir, ¿verdad? ¿Sale? Dado que delta M es muy pequeño, puesto que delta B es muy pequeño, ¿sale? Podemos asumir que delta B y en cualquier piso tiende a ser cero. ¿Sale? Es decir, casi es imperceptible y entonces podemos decir que tiene desplazamiento inhibido, ¿no?
desplazamiento, desplazamiento, para no ponerle inhibido, sin desplazamiento, mejor lo ponemos, sin desplazamiento. Sin desplazamiento. Entonces, podemos asumir que está sin desplazamiento, pero no está sin desplazamiento propiamente. Entonces, lo que vamos a ver serían los casos, aquí lo vamos a poner si quieren. Ahora, antes, bueno, no, esto lo voy a ver después, ¿no? Entonces, vamos a tomar. Entonces, para determinar los valores K, los valores K, las ecuaciones, le voy a poner aquí, estas serían las ecuaciones que gobiernan este problema de K, serían las ecuaciones CA71, las ecuaciones CA71 y CA, no los voy a escribir, 72 deben resolverse. Ok, pero puesto que son no lineales, ¿sale? Es difícil llegar a una solución exacta. ¿Sale? Aquí podemos ver, ¿verdad? Si quiere, nada más le voy a ver. Por ejemplo, la ecuación, esta de aquí, esta la de abajo, la CA72. Ok, esta ecuación CA72, si usted ve, son los valores GA, GB, ¿sale? Obviamente el valor K es la incógnita, ¿de acuerdo? Aquí tengo pi sobre K, sale acá de este lado pi sobre K, fíjese, aquí tengo pi sobre K al cuadrado, acá de este lado tengo pi sobre K, y luego pero dividido entre la tangente de pi sobre K. Entonces para poder despejar esto, pues ahí es, ¿sale? Ahí se complica muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimo, para poder resolverla. Entonces esto lo único que se puede resolver sería de forma numérica, ¿sale? Estos nomogramas, ¿sale? Partieron de estas ecuaciones, ¿sale? Y al resolver estas ecuaciones, pues obtuvimos estos nomogramas, ¿de acuerdo? Usted puede ver que cuando tenemos, por ejemplo, desplazamiento o sin desplazamiento lateral, ¿sale? El valor de K es igual a 1, es el valor máximo, y después tenemos, ¿sale? Valores menores, con 0.5. Acá de este lado tenemos cuando tenemos desplazamientos laterales, ¿sale? Y entonces podemos tener desde 1 hasta el infinito, ¿verdad? Dependiendo de qué valores de GA y GB tengamos. Ahorita vamos a ver qué es GA y GB. ¿Okay? Entonces, puesto que no son lineales, es difícil llegar a una solución exacta, entonces ahí nada más se recomienda que fueran de manera numérica si quieres resolver esas ecuaciones, o bien sale utilizar el homograma. Es recomendable, por tanto, obtener la solución por medio del homograma. Aquí le voy a poner más o menos los valores. Aquí acuérdense que estaba más o menos así. Aquí tenemos K, este es el valor de 1, este es el valor de GB, este es el valor de GA,
¿sale? Y este sería el valor de K de 0.50. Y el otro sería K de igual a infinito y este K igual a 1. Este sería el valor de G, GA y GB. ¿Okay? Y entonces lo que se tiene que hacer es buscar un valor de GA, ¿sale? Y un valor de GB, trazar, y entonces con este valor obtiene el valor de K. Este sería mi valor de K. Lo mismo K para el sistema riostrado. Este sería su valor de K. ¿Sale? Ese sería el valor de K. Para el sistema riostrado puede ser conservador. ¿Sale? Para el sistema riostrado puede ser conservador y considera que K es igual a 1. ¿Sale? Sería el valor máximo. ¿De acuerdo? Por esa es la razón de que podemos ser conservadores, ahí lo dice en la parte de arriba, podemos ser conservadores y tomar K igual a 1. ¿Ok? Pero bueno, ¿sale? Nosotros vamos a hacer el cálculo exacto. ¿Ok? Ahora, estos nomogramas, o más bien dicho, aquí mejor le voy a poner, existen ecuaciones aproximadas para determinar K. Y entonces esas ecuaciones aproximadas serían las siguientes. ¿Sale? Serían K igual, aquí se lo voy a poner, esta es la primera, K igual a 1.6, o más bien dicho, la raíz cuadrada de 1.6 de GA por GB, ¿sale? Más 4.0 que multiplica a GA más GB. Oh, no me alcanzó el espacio. Déjeme, por hacer la letra un poco más grande, déjeme mejor lo corrijo aquí, lo voy a poner. Entonces aquí sería K igual a la raíz cuadrada de 1.60 de GA por GB más 4 que multiplica a GA más GB, ¿sale? Más 7.5, todo que es dividido entre GA más GB más 7.5. Y se cierra la raíz. Esta en específico es para marcos a flexión. Marcos a flexión. ¿Okay? La otra ecuación sería K igual, y esta no lleva raíz, es simplemente una fracción, 3GA por GB más 1.4 que multiplica a GA más GB, ¿sale? Más 0.64, luego pongo un punto y coma, y aquí tendría 3GA por GB más 2 que multiplica a GA más GB, ¿sale? Más 1.28. ¿Sale? Usted puede entonces, le digo, utilizar la ecuación aproximada. Usted puede utilizar las ecuaciones aproximadas. Esta de aquí sería para marcos arriostrados. Marcos arriostrados. Que nos acabo de escribir. Entonces son ecuaciones aproximadas que puede utilizar en vez de utilizar el nomograma. O sea, no es necesario resolver el nomograma. Ahora vamos a platicar cuándo es conveniente usar un sistema estructural y otro. En general, un sistema riostrado es muy costoso porque le está poniendo elementos estructurales adicionados, ¿no? Entonces, el sistema riostrado es más costoso que el sistema de marcos a flexión. ¿Okay? Sin embargo, a veces es conveniente colocarlo con el hecho de ganar mayor capacidad en mis elementos estructurales, ¿sale? A veces se puede jugar con lo siguiente. Déjeme, si quieres, lo voy a poner aquí.
Entonces, ¿cuándo es conveniente? Aquí vamos a poner cuándo es conveniente usar un sistema arrastrado. ¿Cuándo es conveniente usar un sistema arrastrado? Es la pregunta, y la primera respuesta sería cuando la estructura está en zona sísmica. ¿Ok? Pero aquí sería de alta sismicidad. Y me disculpo si me equivoqué, se me hace que es con C aquí. Sismicidad, sí. Suena mejor. De alta sismicidad. Esa sería la primera condición. La segunda condición sería cuando tenemos una estructura muy alta. Estructura muy alta. Muy elevada o muy alta, lo voy a poner. Estructura muy alta. De tal manera que estamos hablando, esto sería arriba de 30 niveles. De tal manera que ya el marco flexión no me permite controlar el desplazamiento lateral. ¿Vale? Entonces, cuando el desplazamiento lateral es demasiado, se necesita un sistema arrastrado. ¿Ok? Y la otra condición es para disminuir el costo de columnas. ¿Sale? Esta última se la voy a explicar en lo siguiente, le voy a hacer una figura. ¿Sale? Usted puede tener un marco, este marco lo puedo poner, y le voy a poner un edificio que es relativamente bajo. Este de aquí sería un edificio. Aquí le estoy poniendo los patines, de acuerdo, de la estructura. Pues lo voy a poner así, sería uno. Acá de este lado tengo el otro patín. Okay, acá de este lado tendría el otro patín y otro patín. Okay, y luego aquí tengo la otra columna, los patines. Más o menos. Y acá de este lado tendría otra columna nada más para hacerlo. ¿Sale? Aquí están los patines, ¿de acuerdo? Son los patines. Está empotrado en la base. Está empotrado en la base. Y aquí le voy a poner nada más dos niveles nada más. ¿De acuerdo? Aquí es donde corta. Corta. Aquí sería la altura de la columna. Y luego aquí tengo las vigas. ¿De acuerdo? Aquí vendrían las vigas. Le voy a poner 3 niveles mejor. Son los patines de las vigas. Digo, se ve un poco fuera de escala, pero bueno. No importa. Nomás es para ejemplificar qué es lo que estamos haciendo o por qué lo estamos considerando así. Okay, y acá de este lado tendría el último nivel, ¿de acuerdo? Se lo voy a poner ya sin patines. Pero sabe que están los patines aquí. Entonces, de tal manera que estas columnas están orientadas sobre su eje, sobre su eje fuerte. O sea, si yo hiciera un corte exactamente aquí, así como se vería yo la siguiente, ¿de acuerdo? Más o menos se vería la columna así, ¿de acuerdo? Ese sería el corte de esa sección A y una. No sé si me expliqué, sección A y una. Pero en la otra dirección,
vamos a suponer que este es un perfil demasiado esbelto en la otra dirección. Como ya vimos nosotros un caso, por ejemplo, un W24 por 55, creo que así lo habíamos definido por ahí por un problema, ¿no? W24 por 55, donde usted, si usted recuerda más o menos la inercia en Y de ese perfil andaba alrededor de los 30 pulgadas, 30 pulgadas cuartas, mientras que la inercia en la dirección fuerte, pensando en que esta es la dirección fuerte, este es X, este es Y, ¿sale? Andaba alrededor, si mal no recuerdo, alrededor de los 800, ¿sale? Entonces, por supuesto que esta columna va a pandear en su eje, en su eje débil, pero si en la otra dirección, ¿sale? Yo aquí le voy a poner una columna que está en la otra dirección. A ver si puedo poner. Aquí le voy a poner, o sea, hacia el fondo, de acuerdo, está esta otra columna. Me disculpen, más o menos. Entonces aquí yo tengo mis elementos, mis miembros estructurales hacia acá, o sea, pues, fuera del plano, de acuerdo, estoy fuera del plano, sale, así me quedaría mi edificio, y entonces en esa condición yo además arrostro mi sistema estructural en la otra dirección, ¿verdad? Fuera del plano. Entonces al arrostrar mi sistema estructural poniendo esos contravientos o esos arrostramientos, sale en ese momento, sale K en la dirección Y va a ser menor o igual que 1, porque es un sistema arrostrado. ¿Sale? Es un sistema arrostrado. Mientras que K en la dirección fuerte, es decir, en el eje de las X, ¿sale? Va a ser mayor que 1 en general, ¿verdad? Que sería el sistema Markov-flexión. Entonces, vamos a suponer que por alguna razón, ya después de hacer el cálculo, le da que Kx es igual a 2. O sea, después de hacer el cálculo, usted llega y calcula que Kx es igual a 2, ¿verdad? Y que Ky le dio 0.80, por ejemplo. Dio 0.80. Entonces, a la hora de evaluar mis ¿cómo se dice? Mis relaciones de esbeltez, Kx, Lx entre Rx y Ky, Ly entre Ry, aunque la columna tiene la misma dimensión en ambos ejes, es decir, aquí de este lado, por ejemplo, estamos analizando esta columna, esta sería, pues vamos a suponer, digo, le voy a poner Lx y acá esta otra dirección fuera del plano sería Ly. ¿Sale? Entonces, para este caso en particular, Lx y Ly son idénticos, Lx es igual a Ly. Entonces quiere decir que esta relación de esbeltez va a estar dada por la relación que yo tenga, ¿verdad? Entre propiamente el valor de K y la relación que yo tenga con el radio de giro. Entonces aquí me va a quedar 2 veces L, si lo ve, entre el radio de giro. O sea, vamos a suponer que este es el valor de L, así tal cual. 2 veces L, acá de este lado tendría 0.80, acá de este lado sería por L, puede ser una longitud convencional, entre el radio de giro en X, entre el radio de giro en Y. De tal manera que lo que estoy haciendo es, al momento de arrostrarlo, estoy ganando capacidad en la dirección del eje débil y ya probablemente no llegará a pandearse o no sería crítico pandearse sobre el eje débil, ¿sale? ¿Por qué? Porque acá tengo yo un valor mayor de K, ¿verdad? Pero también tengo un radio de giro mayor, ¿verdad? Entonces este K se va a compensar con este radio de giro y este K chiquito se va a componer con, ¿cómo se dice? Acabo de decir la palabra, se va a ajustar, ¿verdad? Se va a compensar
con este radio de giro pequeño que sería en la dirección Y, ¿de acuerdo? Entonces a eso es lo que me refiero con tratar de optimizar las columnas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Las columnas van a ser ligeras, ¿sale? Pero yo voy a ganar elementos estructurales, elementos estructurales de arrastramiento, ¿sale? Pero eso me va a permitir ganar mayor capacidad y entonces probablemente le digo, a lo mejor no pandea sobre el eje débil, inclusive se puede pandear sobre el eje fuerte, ¿sale? Si esta relación es suficientemente alta. Ok, a eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como un ejemplo, ¿verdad? Vamos a considerar, vamos a utilizar estas ecuaciones, vamos a utilizar estas ecuaciones con la finalidad de ver, cómo calcular el valor de K y luego posteriormente vamos a calcular la capacidad en base a esos valores de K. Okay. Se me olvidaba comentarle qué es GA, GB, ¿sale? Los valores, final de cuentas, finalmente, para calcular el valor K, de K, se requiere los valores de GA y GB. Los cuales están dados por dos puntos y entonces sería G en general estaría dado por la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de las rigideces de las vigas entre las rigideces de las columnas. Pero no, se me hace que estoy al revés, siempre se me olvida eso. Aquí se lo voy a poner, aquí está. Ya. Sí, es el de las columnas entre el de las vigas, ¿de acuerdo? Entonces, sumatoria de rigideces de las columnas entre la sumatoria de rigideces estoy poniendo acá, de rigideces de las vigas, ¿okay? Por nodo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí usted tendría una columna, ¿verdad? Aquí está la columna. Este sería el nodo A, este sería el nodo B. ¿Sale? Estas son vigas que continúan, esta es una columna que continúa, ¿sale? Y entonces, para el nodo A en específico, aquí yo no voy a hacer ningún cálculo, simplemente para el nodo A calculamos un GA. ¿Vale? En este caso tendríamos, pues digo, si tenemos, déjame ponerle a lo mejor valores de 1, aquí sería 2, acá de este lado 3, acá de este lado 4, elemento 4, acá de este lado sería 5, 6, 7 y 8. Entonces, por ejemplo, para el GA, pues tendríamos, así como está, sería el modo de elasticidad, ¿sale? Por la inercia entre la longitud de la viga 3, perdón, de la columna 3 más el EI entre L de la columna 4 entre el EI sobre L de la viga 2 más el EI entre L de la viga 1. Y en el caso de GB, pues aquí de este lado tendría pues más o menos similar. ¿Vale? Realmente aquí le puse un elemento de más, porque el 4 pues seguiría siendo 4, o sea, es el mismo elemento estructural, es el que estamos analizando. ¿Sale? Este sería 4. Acá de este lado en lugar de 8 sería 7.
Entonces aquí tendríamos columnas entre vigas. Aquí tendríamos entonces el E y de L, perdón, entre L de la columna 4 más el EI entre L de la columna 7 más el EI entre L de la viga 5 más el EI entre L del 6, ¿verdad? Aquí nada más lo voy a poner así, 6. Ok, 6. Ok, por nodo, como decía, por nodo. Entonces ya con estos valores de GA y GB, pues entramos ya sea el nomograma o bien las ecuaciones simplificadas que pusimos, ¿sale? Y de esa manera determinamos el valor K. Ahora tenemos casos en específico, ¿verdad? Casos, casos de borde. Casos de borde. Casos de borde. El caso de borde, uno de los casos de borde sería tener, por ejemplo, un empotramiento en la base. ¿Sale? Entonces aquí este sería mi nodo A, este sería mi nodo B. ¿Ok? En específico GA es calculable, ¿verdad? Aquí sería diferente de 0, ¿sale? Y finito, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún problema. En el caso de GB, ¿sale? Pues si hiciéramos las operaciones, tendríamos, por ejemplo, la columna, ¿verdad? Si le pongo que este es el elemento 1, por ejemplo, pues tendríamos LI entre L de la columna 1, ¿sale? Entre lo que llega a las vigas, pero las vigas llega un empotramiento cuya rigidez es infinita. La rigidez de este empotramiento, es decir, el E entre L, yo lo voy a poner el E entre L del empotramiento, entre L del empotramiento es infinito. Y entonces aquí tendríamos infinito, y entonces cualquier número entre infinito nos da 0. Pero no podemos usar 0, ¿sale? No podemos usar 0. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente 100% empotramientos, ya lo habíamos platicado. Entonces, sale como recomendado, esto es teórico, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, GB pudiéramos aproximarlo a ser 1, ¿sale? Para como un recomendado del ISC 36016. Ahí viene, ¿no? Más adelante. Ahorita, no, yo no me quiero meter. Pero como me interesa ver el ejemplo mejor. ¿Sale? En el caso de la articulación, ¿sale? Aquí tenemos que GA, o sea, definitivamente el nodo A acá arriba, y este sería el nodo B. O sea, el nodo A pues es calculable, ¿no? O sea, es diferente de 0 en general, pero el nodo B aquí tendríamos que es, si esta es la columna 1 nuevamente, entonces tendríamos EI entre L de la columna 1 entre entre la rigidez de lo que serían las vigas, pero la rigidez de las vigas en este caso es 0, ¿verdad? Porque como es una articulación no aporta rigidez, entonces aquí tendríamos 0 y entonces cualquier valor entre 0 pues nos da infinito y esto sería un valor teórico. Pero nosotros no podemos utilizar un valor teórico, ¿sale? Porque realmente no tenemos 100% articulados y entonces lo que vamos a utilizar es el valor de 10, que es un recomendado por el ISC 36016. Ahí está. Valor recomendado de la ISC. Bueno, entonces entonces ya con esta información, ahora sí yo creo que podemos entrar a un ejemplo. Este sería el último problema que vamos a ver. Último problema.
Entonces aquí le voy a poner problema. Sale, quizá pudiéramos ver dos, nada más para que les quede un poco claro. ¿No? Si ustedes quieren, vamos a ver entonces, primero que nada, calcular. Pues, un segundo. Entonces este sería el problema 13. ¿Okay? Determine la capacidad a compresión de una columna del edificio mostrado. ¿Sale? Determine los valores de longitud efectiva Kx y Ky para dicha columna. Entonces, pues vamos a poner el edificio. Primero que nada vamos a poner el sistema estructural. Vamos a ponerlo aquí, o sea, voy a poner la planta. Va a decir que 4 columnas. Ahí está. Okay, entonces sería la distribución de columnas. Aquí le voy a poner los ejes. Así no me quedaban muy chuecos. En este lado tendríamos otros ejes. Y entonces los ejes van a ser aquí de este lado 1, 2, 3, 4. De este lado los ejes de letra A, B, C, D. Y entonces el sistema estructural bajo su eje mayor va a estar orientado en base, o sea, esta es una planta típica. Espérame tantito. Primero mejor vamos a terminar esto y poner los cotes. Planta típica. Es decir, típica quiere decir que se repite, ¿no? ¿Okay? Nada más que yo voy a poner las dimensiones. Entonces aquí tendríamos 15, 15, 15. Aunque es muy poquito 15, mejor lo voy a cambiar a 15. Lo voy a poner
no sé, vamos poniéndole un 20. 20, 20 y 20. 20 pies. ¿Sale? Y en el eje, en el eje mayor, bueno, bajo la capacidad mayor, ¿sale? Aunque no va a aparecer, pero bueno, sí se lo voy a poner. Va a ser 25 aquí. Ah, caray. Un segundo para usar esto porque ahí está. Entonces le decía, esta le vamos a poner 25. A este lado también le vamos a poner 25 y el claro central se lo voy a cambiar a 30. 30 pies. Ok, entonces lo que vamos a poner, si usted se fija, como le decía, estas son las orientaciones del eje mayor, o sea, así como están. Ese sería el eje mayor, por lo tanto, el sistema estructural, o sea, que lo voy a dibujar ahorita, en una elevación vendría siendo más o menos así. Donde tendría 3 columnas, perdón, 4 columnas, 2, 3, cada este lado le voy a poner la última, 4, luego lo voy a poner por nivel, ¿no? Así, 1, 2, ¿cuántos pisos puse aquí? 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Entonces, está, 4, 2, ahí está, ¿no? Serían los 5 niveles, esta es la elevación. Elevación, ejes. Estos serían ejes de numéricos. Del 1 al 4. Del 1 al 4, de tal manera que va a haber los ejes en la parte superior, en azul. De este lado tendría A, este sería el eje B, este sería el eje C, este sería el eje D. Entonces cada uno de estos ejes numéricos, es decir, este sería igual a este sería igual al 1, sería igual al 2, sería igual al 3, sería igual al 4. ¿Ok? Ahora, los elementos estructurales que vamos a poner aquí van a ser los siguientes. Lo voy a poner con naranja. Va a ser un W. Espero que no me equivoque de algo. Sería un W 14 por 53. O déme un segundo, déjame mejor checar. Entonces, como decía, vamos a ponerle. Entonces serían los elementos estructurales serían un 14 por 53. Acá tendríamos un 14 por 53 también. Aquí es un W14 por 90. Aquí tengo un W14 por 90. ¿Okay? Aquí un W16 por 67. ¿Okay? Y necesitamos columnas pesadas por el hecho de que tienen pues al final de cuentas generalmente se piden compactas para zona sísmica. Entonces entonces aquí le voy a dejar W12 por 79. Esta sería la columna exterior. Para este piso aquí tendríamos una W12 por 120. Aquí tenemos W12 por 120. Es una W12 por 79. En este piso es una W14 por 90. Y acá de este lado también W14 por 120, según tengo aquí. W14 por 90. W14 120, me faltó 14 por 120. Okay, y aquí en la final voy a poner una W16 por 89. Y aquí de este lado voy a poner una W16 por 100. ¿Sí? Según yo chequé que todas existieran, ¿sale?
lo estoy copiando aquí de mis notas. Pero si hay alguna que no exista, pues ahí las corregimos, ¿no? Bueno, esta sería una elevación también típica, le digo, para los ejes del 1 al 4. Ahora, para los ejes que vienen en la dirección, es decir, los ejes que van en letra, es decir, A, B, C, D, ¿sale? Lo que vamos a hacer sería en el eje menor. Entonces aquí sería, déjenme ponerle el edificio. Son 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Bueno, son 3 claros otra vez. Entonces tendríamos así. Sí, 4. Ahí quedaría el 4. Más o menos. Muy bien, entonces tenemos los niveles del... Sería 2, 1, 2, 3, 4 y abajo. Sale, por cierto que se me olvidaron las alturas, déjenme ponérselas de una vez. Voy a poner las alturas y... Vale. Ahora sí, entonces, alturas tengo 12 pies. 12, 12, 12 y la última voy a tener 15, ¿de acuerdo? Es el último piso que voy a hacer. Acá de este lado pues son las mismas alturas y son las mismas columnas, ¿verdad? No pueden cambiar las columnas. Lo que sí pueden cambiar son las vigas en la otra dirección. Entonces aquí tendríamos 15, 12, 12, 12 y 12. Digo, para hacerlo más interesante pudiéramos haberlo cambiado, pero bueno, no importa. Y acá está, en esta dirección le vamos a poner, en el caso de las vigas, le vamos a poner un W en la parte de arriba. W 12 por 50. Acá de este lado también una W 12 por 50. Aquí sería W 12 por 79. W 12 por 79. Y acá de este lado W 12 por 96. ¿Ok? Y las columnas pues son idénticas, es decir, W12 por 79, W12 por 120, o sea, iguales, ¿no? O sea, eso no las podemos cambiar, ¿no? O sea, de un lado y del otro tenemos, nada más que estas van este sería en el eje fuerte, o sea, aquí serían, todas las vigas generalmente se ponen en su eje fuerte, ¿verdad? Para que tengan capacidad. Acá de este lado yo tengo inercias, aquí las columnas están orientadas en su eje fuerte, en el IX. Y acá de este lado, en la elevación en la elevación que van del eje, de los ejes de la A a la D, ¿sale? Todas están orientadas en su eje débil. Columnas en la inercia Y. ¿De acuerdo? Ahora, lo último que vamos a poner sería un sistema de arrastramiento. Nótese que no voy a poner arrastramientos en todos lados, solamente aquí en la parte central. ¿Sale? Inclusive pudiéramos ponerlos... Bueno, los voy a poner así. ¿Sale? Y no le voy a poner, pues es un sistema arrastrado en esta dirección. Ahí está. Esos serían los arrastramientos. Los arrastramientos no los voy a poner porque no entran dentro. Se asumen que están articulados. Entonces, como se asumen que están articulados, su aporte a rigidez es nula, ¿verdad? A menos que tengan, o sea, que sí se consideren, ¿de acuerdo? Que sí tengan una cierta
cantidad de soldadura importante y entonces se tiene que hacer una distribución, ¿no? Pero de otra manera los asumimos que están articulados, es decir, aquí hay una articulación, aquí hay una articulación, aquí hay una articulación, y también aquí, y esa es la hipótesis, ¿de acuerdo? Estamos haciendo esa hipótesis de que están articulados donde está conectado estos arrastramientos. Entonces le digo, por lo tanto no los definimos, lo vamos a dejar, pudiera ser un HS cualquiera, ¿no? Para aportar rigidez. ¿Sale? Entonces la columna que yo le voy a hacer sería una de estas del arrastramiento. Nótese que todo el sistema está arrastrado, es decir, aunque no está cerca de la zona de arrastramiento, eso es importante decirlo, ¿sale? Por ejemplo, para este caso, K en Y definitivamente K en Y va a ser menor que 1, ¿sale? Y para esta columna también K en Y es menor que 1, ¿sale? Y también para esta columna, y para esta columna, y esta columna. Entonces todas las columnas tienen la misma condición, KY menor que 1. ¿Okay? Podemos utilizar como crítico 1, pero no lo vamos a hacer aquí, en esta clase. O sea, para el diseño, ¿sale? Si usted quiere utilizar K igual a 1, ¿sale? Es más que bien. Es lo mismo que platicábamos, ¿sale? En el caso de cuando tenemos KZ, ¿verdad? KZ dijimos que es menor o igual que 1, ¿sale? Y como caso extremo, KZ toma valor de 1. En general, ¿no? O sea, podemos simplificar, ¿no? Simplificar y decir que KZ es igual a 1. Entonces, en este caso, pudiéramos nosotros considerar que KY es igual a 1, pero le digo, no lo vamos a hacer porque el chiste es hacer un ejemplo completo, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a darle, déjeme poner a lo mejor los ejes aquí, me valdría la pena ponerlos, perdón, las dimensiones, me faltaron algunas dimensiones. Todas son estas de 10, perdón, de 20. Son 20, estos son 20. Y aquí al centro, ¿sale? Tendríamos 10 y 10, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide. Y acá de este lado, en el caso de las vigas, pues aquí sí tendremos 25 y 30. 25, no lo había puesto arriba. 25 pies, 30 pies y 25 pies. Bueno, pues entonces ahí está. Ahora la columna que yo le voy a hacer, le digo, voy a hacer una parte de la parte central. Probablemente voy a hacer y usted va a calcular una de la parte inferior, probablemente. Déjeme buscar un color. Puede servir, yo creo que este gris, bueno, si no se ve muy distinto. Así que escogemos otro. Este es un a ver qué tal raya. Raya bien. Bueno, entonces, como le decía, vamos a poner, yo le voy a considerar una columna de la parte central. Entonces, por lo pronto, así como está, yo voy a utilizar la columna del eje C, ¿verdad? La del eje C, y voy a considerar también la columna del eje 3. Aquí no le puse letras, pero se lo voy a poner. Y serían, perdón, números. Este sería el eje 1, este es el eje 2, este es el eje 3 y este es el eje 4. Okay, ahí está. Y entonces le digo, le voy a tomar en el caso le puse el nivel 3, sería el nivel 3, o sea, el piso 3, 1, 2, 3, ok, y el piso 3 y el eje 3, perdón, el piso 3, el eje 3 y el eje C. Esta columna. Entonces, determine la capacidad
a compresión de la columna del eje 3, de la columna nivel 3, 3 ejes 3 y 11, ¿de acuerdo? Eje 3 y 11 es la que vamos a hacer, es la que vamos a revisar. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer el cálculo. Lo primero que vamos a hacer sería el cálculo del factor de longitud efectiva. Bueno, yo creo que lo mejor sería primero calcular si tienes el test local. ¿Ok? Y en base a eso vamos a empezar, ¿no? Entonces, problema 13. Y aquí tendremos como 13.1 es del test local. Entonces, denme un segundo, déjeme buscar algo de lo de para las propiedades geométricas, ¿no? de la columna. Muy bien, entonces estas serían las propiedades geométricas. Aquí le voy a poner, antes de empezar, entonces le ponemos aquí propiedades geométricas de y como estamos en ese nivel, nótese que, acuérdense que aquí pusimos un 14 por 120, es la que tenemos. Sería W 14 por 120. De W 14 por 120, para que me dé un poco de espacio y poder agregar algunas cosas, como le decía, el área gruesa, la inercia en X, la inercia en Y, el radio de giro, sus respectivos radios de giro, el radio de giro en Y, la J, necesitamos también CW y necesitamos la relación lambda para el patín y la relación lambda para el alma. ¿Ok? Y yo creo que con esa información es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar aquí, déjenme. Entonces, vamos a buscar, estas son las 14. Muy bien, entonces aquí están, 14 por 120. 14 por 120. 14 por 120. Déjenme aquí a lo mejor reducir un poquito. Entonces, las relaciones lambda no aparecen aquí, pero sí aparecen en el caso del área. Por ejemplo, el área aparece a 14 por 120, nos da 35.3. Tendríamos 35.3 pulgadas cuadradas. Luego, 14 por 120, relación lambda, no hay nada aquí. Pues vamos directo hacia abajo, buscamos la 120 también. Sale, entonces la relación lambda tenemos 7.8 y 19.3. 7.8 y 19.3. Luego tenemos tenemos la inercia que es 1380 y en Y tenemos 495. 1380 y 495. El radio de giro en X es de 6.24 y el radio de giro en Y es 3.74. 3.24
eh, 3.24 se me hace, a ver, y 6.74. Si mal no lo chequé. Entonces, era al revés. 6.24 y 3.74. 6.24 y 3.74. La J, aquí le voy a poner que son pulgadas, pulgadas, pulgadas. La J, la J de la 120 es 937. 937 y CW es 22.700. 9.37, ups. 9.37, las cuartas y 22.700. Si mal no chequé el CW. 22.700. ¿Cuánto le puse yo? 22.700. Muy bien, entonces el caso de la esbeltez local, déjeme ir a la especificación entonces. Igual como lo habíamos estado viendo, ¿sale? Vamos a la sección B. Déjeme quitarle aquí, esto es demasiado. Entonces, como es un perfil comercial, sería el caso 1 y el caso 5, igualito. ¿Sale? Se me olvidó ponerle que es a 0A992. Pero bueno, aquí le ponemos que es a 0A992 con un FY de 50 KSI. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como decía, es el caso 1. Primero, bueno, vamos a partirlo en dos, sería patín mejor. Acá de este lado alma. Entonces para el caso del patín tenemos el caso 1, lambda r es igual a 0.56 raíz de f de entre fy. Y acá de este lado tenemos el caso 5, que es lambda r igual a 1.49 raíz de entre fy. Entonces nada más sería sustituir, ¿no? Vamos a hacer las operaciones. Aquí tendríamos lambda r ok. Entonces, pues vamos poniéndole, aquí tendríamos 0.56 de la raíz de 29.000 entre 50. Esto me da 13.48. Y acá de este lado me da 35.88. Entonces, ya con esto y comparando con los valores, aquí tenemos que este definitivamente es mayor que 7.80, que es la relación lambda f, y acá de este lado tengo que este es mayor que 19.3, por lo tanto ambos no son esbeltos, o sea, este sería no esbelto. Acá de este lado también no esbelto. Igual que lo habíamos visto, vamos a ir a la sección E3. Entonces de la tabla E11, estas revisiones ya las habíamos visto. Pero bueno, como quiera las vemos por el hecho de que... Para ver si hay alguien que no...
Esta es la sección E11, es sección doblemente simétrica, sin elementos esbeltos. Okay, sin elementos esbeltos, de tal manera que tenemos que revisar E3 y E4, pandeo flexionante y pandeo torsional. Entonces, de la tabla esta encontramos que tenemos que revisar E3 con pandeo flexionante y E4 pandeo torsional. Okay. Pandeo torsional. Entonces, ahora lo que vamos a hacer sería el cálculo de K. Esto es lo que esta sería la diferencia propiamente de este problema, o de este tipo de problemas. Aquí tendríamos 13.2, determinación del factor de longitud efectiva, que sería el factor K. Y entonces vamos a empezar a tomar, pues esta es la columna. Entonces para Kx, primero que nada, para Kx. Y entonces esta columna recibe una viga W14 por 90, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Okay. Y la columna está puesta sobre una W12 por 120. ¿Sale? En la parte de arriba, como he dicho, es la base, ¿verdad? De una W12 por 120 y está también sobre una W14 por 120. Entonces aquí tenemos, a ver si más o menos nos da. Entonces esta es una W14 por 120, es el caso de la columna. Acá de este lado tengo una W12 por 120. La viga le dije que era una W14 por 90 y 14 por 90. Ambas vigas son W14 por 90. Acá de este lado tendría 14 por 90. Okay. Y la columna, la parte de la que estamos analizando, pues es una 14 por 120. Entonces, lo que voy a obtener sería ahora de esta... Pues de esto mismo vamos a obtener las inercias. Por ejemplo, aquí le voy a poner para vigas. Para vigas. Como nada más tengo una viga, yo necesito la inercia en X de la W14 por 90. Ok, entonces sería para vigas. Y para columnas sería la inercia en X de la W12 por 120 y la inercia en X de la W14 por 120. Okay. Entonces vamos acá. Vamos a buscarla. Entonces de la 14 por 90, aquí mismo en esta, aquí están las W14. Buscamos 90 y entonces la inercia en X es 999. 999. Okay. Luego tenemos la 14 por 120, que es la que acabamos de anotar aquí, sería 1380. 1380, esto sería pulgadas cuartas, acá también pulgadas cuartas. Y nada más nos falta la W12 por 120. Entonces la W12, aquí están hacia abajo, son 12, aquí buscamos 120, entonces buscamos la que es 120 acá abajito y nos da una inercia en X de 1070. Así que tendríamos 1070 pulgadas cuartas. Okay. 1070 pulgadas cuartas. Entonces ahora sí, vamos a poner que este de aquí es el nodo A
Este es el nodo A. Este de aquí es el nodo B. Y entonces vamos a calcular como el material es el mismo, es el mismo, el mismo modo de elasticidad, ¿sale? Entonces, en ese caso, el modo de elasticidad se va a ir y solamente queda bajo una rigidez relativa que estaría dada por la inercia y la longitud. ¿Ok? Entonces, pues vamos poniéndole aquí, tendríamos que A es igual, acá de este lado, entonces como dijimos era columnas entre vigas, Entonces, en la parte de arriba yo tengo la W 12 por 120, aquí me hace falta la longitud. Aquí tengo arriba que es 12 y 12 y 12, o sea, para todos lados tengo 12, las columnas. Y las vigas tienen para un lado 30 y 25. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí, entonces, la columna tendríamos la 12 por 120, que es la que llega al nodo. En la parte de arriba sería 10 por 70 con una longitud de 12, más la que llega al nodo en la parte de abajo, que es la que estamos analizando, la W 14 por 120, que tiene una inercia de 1380 entre 12. ¿Okay? Solamente llega, o sea, sería la primera que analizamos sería esta columna, ahora sería esta de aquí, y luego tendríamos entre vigas. La primera viga, bueno, es la 999, ¿verdad? Pero en una longitud del lado izquierdo de 30 y luego del lado derecho 25. Entonces aquí tendríamos 30 y del lado derecho tendríamos 999 y 25. Pues ahí está, serían las 4. Ok, y en el caso del GB, sale pues, aquí tendríamos la columna, serían la misma inercia 1380, 1380, y entre 12, que tienen 12 y 12, es decir, aquí tiene 12, acá de este lado tiene 12, las dos son 14 por 120, ¿okay? Y luego tendríamos entre vigas, y sería todavía la 1490, que tiene una inercia de 999, de un lado 30 y del otro lado 25. ¿Sale? Entonces, aquí todavía pudiéramos yo ponerle la E, ¿verdad? O sea, en cada término de esto, aquí tendría la E, aquí de este lado tendría la E, aquí tendría la E y aquí tendría la E. De aquí puede salir como factor común, por eso lo eliminé, o sea, se elimina la E y de este lado tiene la E. ¿Ya? Acá de este lado también sale como factor común, se elimina la C. Queda acá de este lado por fuera, y entonces esta E se va con esta E y ya no nos interesa. Ahora, puede ser que alguno tenga la duda de las unidades, ¿sale? Final de cuentas, aquí yo tengo en la parte de arriba, aquí yo tengo pulgadas, cuartas, aquí de este lado tengo pies, ¿sale? Pero acá en la parte de abajo también tengo pulgadas, cuartas y pies, de tal manera que este cociente que yo tengo aquí se elimina con las unidades se eliminan. Propiamente el resultado es un valor adimensional, y dado que es un valor adimensional, pues realmente no importa qué unidad yo utilice, ¿no? Al final de cuentas el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de cocientes adimensionales. Muy bien, entonces pues vamos poniéndole aquí los valores. Déjenme poner más el tiempo, ¿sí? Entonces déjeme, aquí le pongo 1070 entre 12, bueno, más 1380 entre 12. Esto me da 204.16, 204.17. Entre, acá tendría 99 entre 30 más 999, perdón, entre 25. Esto me da 73.26. Como este es el mismo acá abajo, entonces le pongo también 73.26 y ya nada más calculo el de arriba. Tendríamos 1380 entre 12
más 1300. Bueno, sería por 2. Tendríamos por 2. 2 por 1380 entre 2. Eso me da 230. Entonces ya nada más hago la operación. Aquí tendría entonces 204.17 entre 73.26. Esto me da 2.79. Okay, y acá de este lado pues tendría 230 entre 73.26. Esto me da 3.14. Okay, ahí están los resultados de GA y GB. Con estos valores lo que voy a hacer yo sería calcular. Con estos resultados lo que voy a hacer sería calcular con el nomograma, ¿verdad? El nomograma pues me puedo ir bien a la... obviamente a la sección del comentario del apéndice 7, o bien puedo utilizar la ecuación que ahorita les puse. La ecuación que vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar la ecuación, y le voy a poner entonces para marcos a flexión, aquí tenemos que K es igual a la raíz cuadrada, y aquí tendríamos 1.60 que multiplica GA, GB, ¿sale? Entonces, nótese que es independiente cuál es GA y cuál es GB, ¿no? O sea, aquí tendría 2.79 que multiplica a 3.14, y si este lo pongo acá y este acá, pues es igual, ¿no? O sea, no se altera, no se altera el resultado de esta, al menos de este primer cociente. Luego tenemos más 4 que multiplica a GA, que es 2.79 más 3.14. Y lo mismo, si este lo pongo acá y este lo pongo acá, no importa, ¿no? No importa. Y luego tengo en la parte... luego tengo más 7.5. Y luego entre todo esto, entre la suma de los GA más GB, de igual manera, aquí tendría 2.79 más 3.14. Y le digo, si los altero, pues realmente también no pasa nada. ¿Sale? Es una ecuación simétrica. Okay, y entonces este le digo sería kx, ¿de acuerdo? Entonces nada más sería hacer la operación, vamos a hacerla. Entonces aquí tendría raíz cuadrada, voy a hacer la operación, digo porque en el celular, 1.6 por 2.79 por 3.14 más 4 que multiplica a la sumatoria de 2.79 más 3.14 y luego más 7.5. Sale, ahí está, sería el resultado. Esto me da 45.24, 23, lo voy a poner 23, 7 para redondearle, un redondeo un poquito mejor. Y luego acá en la parte de abajo pues tendríamos 2.79 más 3.14 más 7.5. Esto me da 13.43. Entonces, ya haciendo la operación, pues tenemos raíz cuadrada S entre 13.43. Y esto me da aproximadamente KX, me viene dando 1.83. Usted lo puede checar con el nomograma, el más o menos va a ser similar. ¿Okay? Eso sería para el valor de KX. Para el caso de KY, vamos a poner aquí entonces para este lado, para KY. Y analizamos lo que viene, ¿no? En el caso de Y, pues tenemos estos. La columna, luego tiene las vigas, ¿sale? Y luego tiene estos arrastramientos aquí, ¿sale? Pero están articulados, ¿sí? ¿Sale? Yo se los estoy poniendo nada más con el hecho de
pues digamos que por completez. Entonces, así está, ¿no? En la parte de arriba tengo una W12x79, en la parte de abajo también. Entonces aquí sería W12x79 en las vigas. Acá de este lado también W12x79. Acá de este lado las columnas son W14x120, W14x120, aquí también W14x120. Y acá arriba tengo W12x120, W12x120. Y entonces, pues ahí está. Esos serían los valores. Este de aquí se elimina. Este de aquí no se cuentan porque están articulados. Y entonces, dado que están articulados, no aportan rigidez a flexión. ¿Ok? Sí aportan rigidez a la estructura, pero no rigidez a flexión en el nodo. De tal manera que entonces no es necesario considerarlos. Entonces aquí para vigas. O sea, necesitamos la inercia en X de la W12x79. Y para columnas necesitamos la inercia en Y, porque ahora estamos en el eje menor, la inercia en Y de la W12x120. Y necesitamos la inercia en Y de la W14x120 también. 14x120. Okay. Entonces vamos de nuevo al manual. Vamos a buscar primeramente la W12x79. W12x79, la inercia en X es 662, es para la viga. 662 pulgadas cuartas. Y luego tenemos el caso de columna, que es la W12x120, que buscamos también 12x120. La inercia en Y es 345 pulgadas cuartas. Y luego finalmente vamos a la W14. La tengo arriba, como quiera la tengo, ¿no? Bien arriba, aquí sería la 14x120. Y aquí ya la había notado, era 495. Debe coincidir con esta de que anoté acá arriba, ¿no? Está 495. Entonces, bueno, pues ahí está, 495. Muy bien, ahora vamos a hacer de igual modo cálculo de GA y GB. Entonces para GA, vamos a checar que le llega ahí. Tendríamos la columna de 12x120, perdón, es la de acá. 12x120, y luego tenemos las vigas W12x79 y la 14, ¿no? Entonces, más o menos siguiendo esto, aquí tendríamos, pues primero columnas. Primero el caso de columnas. El caso de columnas tendríamos la 12x120, que es 345 entre 12, que es la longitud de la columna. Y luego tenemos la W14x120, que sería 495 entre entre 12 también. Okay. Y luego tenemos las vigas. De un lado tenemos 10 porque tenemos aporta apoyo al centro.
¿Sale? Este punto apoya al punto central y entonces parte el claro de tener 20, lo parte en 10 y acá de este lado tendríamos 20 del otro extremo. Entonces, aunque es la misma viga, pues tienen diferente claro, ¿no? Entonces aquí tendríamos 662, 662, una de 10 y otra de 20. ¿Okay? En el caso del GB, le voy a poner punto y coma GB, es igual, y ponemos similar, entonces tendríamos la 14 por 120 recibe arriba y abajo, que tiene 495 entre 12 más 495 entre 12, otra vez, es la misma columna, y luego en la parte de las vigas pues tendría también igual, ¿no? O sea, recibiría la 662 entre, o sea, la W12 por 79 con un claro de 20 y con un claro de 10. ¿Sale? Viendo acá desde arriba, ¿no? Checando aquí y pensando en que estamos aquí en el nodo intermedio y sigue teniendo un claro de 10 en el otro lado extremo. Pues ahí está. Entonces, simplemente sería hacer las operaciones. Entonces tenemos 345 más 12, perdón, entre 12, perdón. Podemos sacar inclusive, podemos tener 345 más 495 y luego todo entre 12. Esto me da 70. Acá de este lado tengo 662 entre 10 más 662 entre 20. Esto me da 99.3. Y en este caso, en la parte de abajo también tengo lo mismo, 99.3. Y en la parte de arriba pues tengo 495 por 2 entre 12. Me da 82 puntos. Si hay algún error, pues ahí se lo corrige. Entonces tendríamos 70 entre 99.3. Esto me da 0.70. De acá de este lado sería 82.5 entre 99.3. Me da 0.83. Ok, y como estamos en un marco arriostrado en la otra dirección, ¿sale? Entonces vamos a utilizar la ecuación para marcos arriostrados. Entonces KY, en este caso, es igual a, entonces tenemos 3 por GA, que es 0.70, igual, este es también, como le decía, o sea, puede poner una que es GA y otra GB, o sea, no hay ningún problema. Tendría 1.4, también sería 0.70 más 0.83. ¿Okay? De acá de este lado tendría más 0.64. Y abajo pues tendría 3, 0.70, 0.83 más 2, 0.70 más 0.83, ¿sale? Más 1.28. Entonces, pues nada más sería hacer el cálculo de esto, ¿no? Sería 3.70, 3 por 0.70 y por 0.83, sale más 1.4 que multiplica a 0.70 más 0.83, todo, bueno, más 0.64. Esto me da 4.525 entre, es lo mismo, sería 3 por 0.70 por 0.83 más 2 que multiplica a 0.70 más 0.83 más 1.28. Esto me da 6.083. Entonces, pues ya, 4.525 entre 6.083, esto me da 0.74.
Este es el valor de calle. ¿Vale? Y entonces con este valor de calle aquí vamos a terminar nuestra sesión. Para la próxima sesión vamos a continuar determinando, ahora sí, utilizar estos valores y entonces calcular las relaciones desde el test y luego posteriormente calcular E3 y calcular, ¿cómo se dice? En el caso de E3 y calcular E4 y entonces ya con eso calcular una capacidad. ¿Sale? Bueno, gracias.